ahí está el reino. Si ustedes quieren ser parte de mi reino, entonces den oído a mi voz y guarden mi palabra, obedezcan. Desde ahí, Dios instituye su reino aquí en la tierra, aquí en este lugar, en esta hora, en estos momentos. Cuando Moisés estuvo ahí, Dios instituye el reino. Lo único que no quisieron ser parte de ese reino. Fueron parte de ese reino por un tiempo, por un momento, pero ya luego se apartaban. Y Dios les mandaba profetas y volvían. Y luego se volvían a apartar. Pues como el cristiano, ¿verdad? Hay muchos cristianos también que llegan, entra al reino de Dios, y luego se aparta, se sale por un tiempo y luego vuelve. ¿Por qué será? Así siempre ha sido. Desde Israel. Desde Israel siempre ha sido así. Pero a veces es por no entender uno también, o sea, por no entender la palabra. Y ahí entra la parábola que el Señor Jesús dio acerca de que el sembrador salió a sembrar y una parte de la semilla cayó junto al camino, otra cayó en los pedregales y otra cayó en los espinos. Ahí se cumple la palabra, cuando uno no entiende la palabra. Entonces estamos viendo que el evangelio del reino de los cielos, vemos que a los israelitas se les predicó lo mismo que a nosotros. Entonces para los israelitas la buena nueva no era que Jesucristo murió por ellos. ¿Por qué? Porque Jesucristo todavía no moría. Por eso Jesucristo cuando empezó a predicar les decía, hey, el tiempo se ha cumplido, el tiempo en el que yo debería venir a este mundo se ha cumplido. Arrepiéntanse y crean al evangelio. Jesús les estaba diciendo que creyeran ¿en qué? En el evangelio. ¿En cuál evangelio? En el evangelio que iba a predicar. Él todavía no había predicado el evangelio. En el evangelio que ya se les había predicado a ellos aquí en Éxodo capítulo 19, versículo 6. Les decía que creyeran en eso, en el reino, todavía, que si daban oído a la voz de Dios por medio de Jesucristo y la creían, iban a ser ¿qué? Parte del reino. Pero el Señor Jesucristo vino a explicar y a ampliar más la predicación acerca de ¿qué? Acerca del reino de Dios. Ahorita en estos tiempos hay dos reinos, hermano. ¿Por qué hay dos reinos, hermano Baudel? ¿Será el reino de las tinieblas también? Sí, el reino de la luz. El reino de Dios, que es el reino de la luz, y está el reino de las tinieblas. Hay textos que te dan a saber que hay dos reinos. Sí, que hay dos reinos. Hay textos que dan a saber que hay dos reinos. El reino de la luz está en Colosenses, que Dios nos ha trasladado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, al reino de la luz. Pero ¿por qué hay dos reinos si antes solamente era uno? Hubo un tiempo cuando Dios reinaba sobre todo el multiverso, sobre todas sus criaturas. ¿Se acuerda, hermano Manuel? Hubo un tiempo cuando no había diablo, cuando no había Satanás. En la eternidad. En la eternidad, que todo era perfecto. Dios reinaba sobre todo el multiverso, sobre todas sus criaturas. Una obediencia, o sea, ¿cómo se puede decir? Una obediencia, o sea, santa, una obediencia perfecta, que lo que Dios decía, eso se hacía. Porque solamente había un reino. Pero tú dices multiverso, ¿eso significa que hay muchos universos? No, el universo, multigrande, pues, multigrandísimo, o sea, por eso se dice multiverso, universo y multiverso. No que haya muchos universos, no, solamente hay uno. Pero la palabra multiverso significa muchos universos. Sí, multitudes, no, muy grande. Solamente hay un universo. Y hubo un tiempo en la eternidad cuando Dios reinaba sobre todas sus criaturas. Cuando no había diablo, cuando Lucifer todavía no se rebelaba, cuando Lucifer todavía era perfecto, porque la Escritura así lo declara, perfecto desde que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Por eso se dividió el reino.
Porque una criatura de Dios facultada con poder, con autoridad, tomó lo que no le correspondía. Se rebeló contra su creador y quiso que las criaturas de Dios, que fueron creadas por Dios para su honra y para su gloria, le adoraran a él así como le adoraban a Dios. Eso es lo que Dios no le pareció, porque no es correcto. Eso es lo que a Dios le provocó a ira. Que esa criatura a quien Dios le dio tanto poder, tanta facultad, tanta confianza, se haya rebelado contra él y haya querido quitarle lo que era de Dios. Y lo logró. Lo logró con engaño, con mentira. La tercera parte de los ángeles. Entonces ahí el reino, ¿qué? Se dividió. Ya está el reino de la luz, el reino de Dios y el reino de las tinieblas. ¿Por qué el reino de las tinieblas? Porque cuando eso sucedió, Dios los arrojó ¿a dónde? A las tinieblas. Ahí los sepultó. Y es por eso que hay dos reinos. Pero va a llegar el momento cuando Dios restaurará todas las cosas y el reino de las tinieblas se acabará, perecerá. Porque allá hay una sentencia acerca del rey de las tinieblas, el que reina en las tinieblas. Hay una sentencia para él. Hay un tiempo determinado cuando se acabará el reino de las tinieblas. Y es por eso que hay dos reinos, el reino de la luz y el reino de las tinieblas. El reino de Dios, les digo, volverá todo a ser igual como en la eternidad, donde solamente habrá un reino y habrá un rey, Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. El reino de las tinieblas que ya no existirá. Entonces, ¿qué necesita el ser humano, la persona, la criatura de Dios? ¿Qué necesita para formar parte de ese reino? Para ser parte de ese reino, ¿se acuerdan? Hay 5 características que constituyen un reino, hermanos. Para que lo entendamos bien. Las 5 características que constituyen un reino, o sea, que hacen un reino. En primer lugar, se necesita ¿qué? Un rey que va a reinar, que va a gobernar. Y en segundo lugar se necesita un territorio sobre el cual el rey va a reinar. Y después de eso se necesitan súbditos, criaturas fieles a ese reino o rebeldes a ese reino. Si son fieles a ese reino, forman parte del reino y están dispuestos a todo. Si son infieles a ese reino, tienen que ser conquistados por el reino. Entonces, súbditos, criaturas que tienen que ser conquistadas por ese reino. Después de eso se necesita un gobierno, autoridades. ¿Y para qué se necesita un gobierno? Porque ese reino tiene que tener leyes que rijan a ese reino y lo lleven por el camino del bien. Y el gobierno es para supervisar y hacer cumplir esas leyes. Entonces esas son las 5 características que constituyen un reino. El rey, los súbditos, el gobierno, las leyes, ¿y qué más dijimos? Territorio. El territorio. Esas son las 5 características que constituyen un reino. El rey, pues ya lo tenemos. Jesucristo, el Rey de Reyes, Señor de Señores. El gobierno ya está. Los apóstoles y los ancianos. Las leyes ya están escritas aquí en las Sagradas Escrituras. El territorio también ya está.
Les digo, está el reino de la luz y el reino de las tinieblas. Ahorita nosotros formamos parte de la luz. ¿Qué tenemos que hacer? Como súbditos y fieles al reino, ¿qué tenemos que hacer? Conquistar a aquellos que están en las tinieblas, conquistarlos y traspasarlos al reino de la luz. Eso es lo que tenemos que hacer. Es nuestra labor, es nuestra encomienda que el Rey nos ha encomendado. Y para que la criatura forme parte del reino, ¿qué necesita? ¿Se acuerdan? Ahí está el reino, les dijo Dios. Si dan oído a mi voz y guardan mi pacto, ustedes serán un reino ¿de qué? De sacerdotes y gente santa. Ese fue el evangelio a los israelitas y ese fue el evangelio para nosotros también. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero como dijo hermano, Sí. no lo supieron entender, ¿no? No lo supieron entender. No lo creyeron pues también. No lo creyeron. Y viendo cómo Dios había instituido al sumo sacerdote, a los sacerdotes, o sea, Dios los constituyó, dice, bueno, ahí están los sacerdotes, el sumo sacerdote, y no alcanzaron a decir, pues nosotros tenemos que ser santos, porque así ha dicho Dios, que gente santa y sacerdotes, y no lo alcanzaron a entender. Pero no es sorprendente, porque ahora en el pleno siglo XXI también teniendo nosotros el Nuevo y el Antiguo Testamento, a veces no lo alcanzamos a entender también. Por naturaleza el hombre soberbio. Por naturaleza es lo que nos heredó Lucifer, pues. Se ensoberbeció contra su creador. Hay poder en el Señor Jesús, hermanos. ¿Te acuerdas, hermano Baudelio, qué se necesita para formar parte y ser parte del reino? ¿Te acuerdas? No. Ahorita por el momento no. No. Hermano Miguel, ayúdele, ¿se acuerda? ¿Qué necesitamos para formar parte del reino y ser parte del reino, entrar al reino? Nacer de nuevo. San Juan 3, ahí lo encontramos. En San Juan capítulo 13. Alabado sea Dios. San Juan capítulo 3, ahí encontramos qué necesitamos nosotros para poder ver el reino de Dios y para poder entrar y ser parte de ese reino de Dios. San Juan 3, 1 en adelante, dice la palabra de Dios así. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, en primer lugar, para poder ver el reino de Dios, necesita nacer de nuevo. ¿Y qué es nacer de nuevo? ¿Alguien entiende qué es nacer de nuevo?
despojarse del viejo hombre que existe en nosotros. Y despojarse de ese viejo hombre. Arrepentimiento. Despojarse de ese viejo hombre, arrepentimiento y despojarse del viejo hombre. Puede ser bautizarse en su nombre también. Hay algunos que se bautizan pero no nacen de nuevo. Nacer de nuevo. Y eso se le llama solamente diablillos remojados, que se remojaron pero no nacieron de nuevo, nomás se remojaron. ¿Por qué? A lo mejor porque no se les explicó, Ellos sí. no los doctrinaron, no entendieron, se les bautizó y se les dejó así. Entonces es necesario nacer de nuevo. Hay una escritura que dice, creo que es en 1 Corintios 5:17, si habéis muerto por medio del bautismo, si habéis muerto y habéis resucitado con Cristo, busca las cosas de arriba, donde está sentado Cristo a la diestra de Dios. Eso es nacer de nuevo, buscar las cosas de arriba. He aquí, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, o sea, nació de nuevo. Eso es nacer de nuevo, estar en Cristo. Estar en Cristo, conectado a Cristo. En contacto con Cristo. Por medio de la oración, por medio de la lectura de la palabra. Eso es nacer de nuevo. Si alguno está en Cristo, es nueva criatura, nació de nuevo. Si no está en Cristo, no ha nacido de nuevo. Y si nació de nuevo, pues busque las cosas de arriba, donde está sentado Cristo a la diestra de Dios. Eso es nacer de nuevo, estar en Cristo. ¿Y cómo puede hacerse eso? Por medio del bautismo, que simboliza muerte y resurrección, como dice en Romanos capítulo 6. Pero vamos a ver aquí que en primer lugar dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Quiere decir que el reino de Dios es visible, el reino de Dios se puede ver, ya lo hemos dicho antes, por supuesto que se puede ver. ¿Qué es el reino de Dios? Un grupo de sacerdotes y gente santa. Eso es el reino de Dios, no es otra cosa. Y aquí también aclara en el 4, dice que Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Pues ¿acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Tiene que nacer de nuevo para verlo, para darse cuenta, pero tiene que nacer de agua y de espíritu para poder entrar. Porque puede nacer de nuevo. Sin ser bautizado, sin bajar a las aguas del bautismo, puede nacer de nuevo. ¿Sí? ¿Pueden nacer de nuevo sin bajar a las aguas del bautismo? Por supuesto. Ahí en Hechos capítulo 10, cuando Pedro llegó ante Cornelio, aquellos nacieron de nuevo antes de ser bautizados. Llegó el Espíritu Santo sobre ellos, ¡pum! Y ahí fueron nuevas criaturas. Estuvieron tan atentos al mensaje que Pedro traía. Entonces nacieron de nuevo. Pero para vida de que pudieran entrar al reino de Dios, formar parte de los sacerdotes y de la gente santa, tuvieron que ser bautizados en el nombre del Señor Jesús. Tiene que nacer del agua y tiene que nacer del Espíritu para vida de ¿qué? De poder entrar al reino de Dios. Si no, no va a entrar. Pero mucha gente se atreve a decir que el bautismo no es para salvación. Oh, sí, dice no, y se atreven atribuyen salvación al bautismo, dice algunos religiosos, algunos atribuyen salvación al bautismo. Nosotros no, Jesucristo atribuyó salvación al bautismo. Jesucristo atribuyó salvación al bautismo. Él dijo, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado, ese será salvo, mas el que no será condenado. Dijo, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. ¿Qué evangelio? Pues el evangelio del reino. En primer lugar, el evangelio del reino. Como les digo, es un paquete y ahí está todo, el arrepentimiento, la salvación, la vida eterna. Todo está dentro de ¿qué? De ese paquete del reino. Cuando lo entendemos por gracia de Dios.
Por gracia a Dios lo hemos entendido, sí, hermano. O sea que hay gente que ya cree en Cristo, pero no se ha bautizado. No se ha bautizado todavía. Sí, lo hay, porque yo he conocido gente. Sí, hay gente que cree. Sí, Que cree en Cristo. Conozco un amigo así. Pero no, o sea, dice que cree, pero de labios, pero de corazón no cree. Es lo que pasa. Ya Dice, saben creo. algo de la Sí, palabra de Dios. sí, cree de labios, pero de corazón no cree. O sea, verdaderamente no cree. Porque si creyera, ¿verdad? Por Si eso creyera. dice que creyere y fuere bautizado. El que es inteligente sabe elegir. Y, Sabe, y sí. lo hace pronto. Sí, sabe elegir. ¿Se acuerdan cuando Felipe y el eunuco? ¿Qué le dijo el eunuco? Aquí hay agua, Felipe, ¿qué impide que sea bautizado? Que creas. Entonces dice que cree en Cristo, pero no ha sido bautizado, entonces no cree. No ha creído todavía. Está raro, sí. Amén. Entonces, ¿se puede ver el reino de Dios? Sí. ¿Qué es el reino de Dios? Un grupo de ¿qué? De sacerdotes y de gente santa. Se puede ver, usted lo puede ver, la iglesia, la gente que se reúne ahí. Eso es el reino de Dios. ¿Se puede entrar? Sí, también se puede entrar. Vamos a ver para que veamos que es un grupo de sacerdotes y gente santa. Primera de Pedro, creo que es Primera de Pedro 3:9, ahí donde Pedro dijo vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, gente santa. Primera de Pedro. Sí, no. Está en 2:9. Capítulo 2:9. Primera de Pedro 2:9. Dice la palabra de Dios así: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Lo mismo que le dijo Moisés a los israelitas allá en Sinaí. Real sacerdocio, nación santa. Pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de... ¿Dónde llamó? Las Las tinieblas a su luz admirable. Nos llamó del reino de las tinieblas. O sea, nosotros pertenecíamos al reino de las tinieblas. Ahí estábamos. De ahí Dios nos llamó. De ahí Dios nos sacó. ¿Y por qué pertenecíamos al reino de las tinieblas? Por un engañador. Por un engañador, que fuimos engañados, hermano. Por eso quedamos en el reino de las tinieblas, que Lucifer se rebeló contra Dios. Engañó a Adán y engañó a Eva. Misericordia, dice. Fácil entenderlo, hermano, sí o no. ¿Por qué pertenecemos al reino de las tinieblas? Porque nos rebelamos, en esa rebelión fuimos engañados. Le cuesta a la gente creer y entender esto. A muchos les cuesta. ¿Cuánto escudriñé y cuánto le pedí a Dios para llegar a entender esto, hermano? No se crea Dice también. una rebelión en el cielo. ¿Y no la hubo abajo? En la tierra también, sí. Sí, ¿verdad? Desde el En principio. el cielo y en la tierra también, cuando se rebeló Adán y Eva. Sí. Sí, pero acordémonos que la rebelión que hubo en la eternidad, de aquí se planeó de la tierra. Porque cuando el que se rebeló contra Dios dijo, subiré al cielo, junto a las estrellas de Dios, haré mi trono y seré semejante al Altísimo. Para subir se necesita estar abajo. Si la rebelión se hubiera planeado allá arriba en el cielo, él no haya tenido que decir, subiré arriba, porque ya estaba arriba en el cielo. Entonces la rebelión se planeó ¿de qué? De abajo. Entonces el reino de Dios es visible, se puede ver, sí, es un grupo de ¿qué? De sacerdotes y de gente santa. ¿Se puede entrar? Claro que se puede entrar. Una vez que ya lo vio, una vez que ya lo observó, fue conquistado por el reino de Dios y le gusta cómo el reino de Dios actúa, cómo el reino de Dios se desplaza, cómo el reino de Dios opera aquí en la tierra. Y la criatura dice, quiero formar parte de ese reino y quiero ser parte de ese reino. ¿Qué necesita hacer? Nacer de agua y nacer del Espíritu. ¿Qué viene siendo eso?
el bautismo en el nombre del Señor Jesús en Romanos 6, ahí lo encontramos. Para vida de poder pertenecer, formar parte, ser parte de ese reino, Está listo, ¿no? necesitamos nacer de agua y nacer del Espíritu. No. Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. Sí, en Romanos capítulo 6. ¿Qué texto? ¿Eh? ¿Qué texto? El bautismo simboliza muerte. Sí, aquí está. ¿Seis qué? 3. Amén. 6:3. Vamos a leer del 1 en adelante. 6:1. Dice la palabra de Dios así. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos para gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Ahí. Muertos al pecado. Eso también es parte de nacer de nuevo, que estamos muertos al pecado. Que el pecado muere en la carne, como les decía anteriormente la vez pasada, el pecado por medio del bautismo no fue erradicado de la carne, no fue quitado de la carne, ahí permanece en la carne. ¿Quién fue el que dijo? El bautismo que ahora corresponde nos salva, pero no quita las inmundicias de la carne, o sea, ahí está la carne con sus deseos inmundos, de hacer lo que a ella le gusta a la carne. Y la carne batalla contra el espíritu. Y es la lucha entre nosotros mismos, nuestra carne y nuestro espíritu. La carne hacer su trabajo, la carne tiene un trabajo que hacer. Y el espíritu tiene otro trabajo que hacer también. Ya cuando está en Cristo. Cuando no está en Cristo, pues la carne y el espíritu se unen y hacen lo que la carne quiere. Pero aquí dice que nosotros debemos de estar muertos al pecado. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque cuando lo sepultan en las aguas del bautismo es como si hubiera muerto y lo hubieran sepultado en un ataúd, en una tumba. Es lo que simboliza el bautismo. Y así como Jesucristo se levantó de la tumba al tercer día, así nosotros cuando salimos de las aguas del bautismo resucitamos. ¿Para qué? Para la honra y la gloria de Dios y para que andemos en ¿qué? En novedad de vida. ¿Qué es esto? Una vida nueva. Una vida nueva, muertos al pecado, no al pecado, con la ayuda de Dios. Esto es lo que necesita, ¿para qué? Para vida de formar parte del reino de los cielos o del reino de Dios. Y una vez que el reino de las tinieblas culmine, cuando Dios ha determinado que culmine, únicamente continuará ¿qué? El reino de Dios. Otra vez Dios reinando sobre todo el universo, sobre los cielos nuevos, la tierra nueva y sobre todas sus criaturas.
Ahí sí la maldad será erradicada por completo. Ahí sí será erradicada la maldad del cuerpo, hermanos. ¿Por qué? Porque ya no será este cuerpo de carne. Ya no será más este cuerpo de carne, sino que será un cuerpo glorioso, un cuerpo transformado, un cuerpo divino. Eso es maravilloso, hermanos. Que nosotros podamos entender y nosotros podamos comprender el reino de Dios. Que no se les olvide, hermanos. Que domináramos que domináramos este mensaje acerca del reino de Dios. Porque hay tantas parábolas que hablan acerca del reino de Dios. Para el Señor Jesucristo y para sus apóstoles fue tan importante el mensaje del reino de Dios que no se imaginan ustedes. ¿Por qué para nosotros no? ¿Por qué para nosotros no? ¿Saben por qué para nosotros no? Pero para Jesús fue muy importante el mensaje del reino de Dios. Muy importante. Y ahorita lo vamos a ver. ¿Saben por qué? ¿Se acuerdan? No, no. ¿Cómo dijo, mamá? Para el Señor Jesucristo fue muy importante el mensaje del reino de Dios. Muy importante. Very, very important, dijo el gabacho. Muy importante. ¿Y por qué para el cristiano del siglo XXI ya no es tan importante? Pues porque vive conforme al mundo. Porque el mundo lo envuelve. Esa es una, porque vive conforme al mundo, no se ha convencido de bien a Cristo. No lo entiende. Y otra es porque no lo entiende, porque pasa desapercibido a nuestra mente, pasa desapercibido el reino de Dios. Es que si lees una parábola del reino, no se entiende. No lo alcanza a comprender. Literalmente no se entiende. Pero para el Señor Jesucristo fue tan importante el mensaje del reino de Dios. ¿Saben por qué? ¿Se acuerdan por qué? ¿Se acuerdan por qué? Ya les he dicho. ¿No se acuerdan por qué? No. Para el Señor Jesucristo fue tan importante el mensaje del reino de Dios. Miren, vamos al libro de los Hechos de los Apóstoles para que veamos por qué fue tan importante. Hermano, también es bien bonito lo que dijo en 6.3 y también en el 6.3, a ver. 6.22. Le llamó la atención, a ver, diga. ¿Qué dice? Dice, los avergüenzan y que conducen a la muerte, pero ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, cosecharán santidad que conduce a la vida eterna. Ajá. Porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Y eso también a veces pasa desapercibido porque lo leemos, dice, la paga del pecado es muerte. Nosotros pensamos que es muerte física del cuerpo. Pues todos vamos a morir. Pero no, está hablando de qué, de muerte espiritual. Sí. ¿Qué es muerte espiritual? Separados de Dios por toda la eternidad. ¿Dónde? En un lago de fuego que arde con fuego y azufre por toda la eternidad y nunca se apaga. Esa es la paga por el pecado, esa es. Porque dice que a unos avergüenza, ¿verdad? Oh, sí, el pecado. El pecado avergüenza. Será la muerte. El pecado avergüenza. Sí. ¿Se acuerdan de Adán y de Eva? Ujú. Cuando comieron cuando desobedecieron a Dios, vaya, se dieron cuenta que estaban desnudos, se avergonzaron. ¿Y qué hicieron? Cosieron hojas de higuera y se hicieron delantal, se avergonzaron. La santidad que había en ellos, la inocencia que había en ellos. Como un niño, como les decía la vez pasada, un niño de 3, 4 años, de 2 años, usted lo lleva desnudo donde sea, él ni siquiera sabe que está desnudo. Usted lo carga de la mano en la calle desnudo y problema para él. Pero ya una vez de 6, 7, 8 años, ya no, pero ¿cómo desnudo? Ya despierta la inocencia en él, el pecado ya lo alcanza a abarcar a él. Ya Y, se revela. sí, el pecado avergüenza. Ya se revela. Sí, el pecado avergüenza.
ya se revela. Entonces, Recién ya quiere Nike y todo, ya quiere poder más. Apenas tiene 10. Hechos de los Apóstoles capítulo 1, hermanos. Veamos por qué para el Señor Jesucristo fue tan importante el Evangelio del reino de Dios y para los siervos también. Y luego vamos a ver las parábolas que hablan acerca del reino de Dios para que podamos nosotros entenderlas y para que nosotros podamos comprender este mensaje del reino de Dios ¿cómo se puede decir? A más profundidad. Hechos de los Apóstoles capítulo 1 en adelante. Hechos de los Apóstoles capítulo 1 en adelante dice la palabra de Dios así. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Fue tan importante para el Señor Jesús el mensaje del reino de Dios que después de que Él murió y resucitó, se apareció a sus discípulos y no les habló de otra cosa. No les habló de otra cosa, sino de qué? Del reino de Dios. ¿Qué les habló después de que murió y resucitó? Probablemente no quedó escrito, pero dice que les habló acerca del reino de Dios. Muy importante para el Señor Jesucristo ese mensaje. ¿Pero por qué era tan importante? ¿Por qué era tan importante? ¿Por qué era tan importante? Pues es que Él vino, Él quiere que sus criaturas que están en el reino de las tinieblas comprendan el reino de Dios y vengan y formen parte del reino de Dios para que se salven. Rescatarlos del reino de las tinieblas y traspasarlos al reino de su amado Hijo, el reino de la luz. Por eso fue muy importante, porque no hay otro evangelio. No hay otro evangelio, el reino de Dios, no hay otro evangelio. A los israelitas se les predicó ese mismo evangelio, ya lo vimos, no hay otro. Por eso fue muy importante para Jesús, porque no hay otro, porque es muy importante para Él. Fue muy importante porque dio su vida. Sí, porque dio su vida. Si no hubiera dado su vida, no nos trae salvación. Muy importante, por eso les habló acerca del reino de Dios, porque quiere que sus criaturas, sus siervos, sus apóstoles entendieron el reino de Dios y quiere que nosotros lo entendamos, que es muy importante. Y invitemos a la gente que están en el reino de las tinieblas a que formen parte del reino de Dios y les digamos que todo va a volver como en la eternidad. Cuando todo era perfecto, cuando no había diablo, cuando no había Satanás, cuando Dios reinaba sobre todas sus criaturas y sobre todo el universo. Todavía Él reina sobre todo el universo, pero vemos que hay un reino dividido. El usurpador lo dividió. Es por eso que es tan importante, porque no hay otro evangelio. El evangelio es el del reino de Dios. Allá adentro les digo, está todo, arrepentimiento, vida eterna, perdón de pecados, ahí está dentro del paquete ese. Y para Pablo fue tan importante ese evangelio también. Vamos a leer una escritura y vamos a culminar, que se encuentra en Hechos de los Apóstoles capítulo 28, ahí dele hasta el capítulo 28. ¿Ya fue el tiempo? Ya. Hechos 28. Versículo 30. Hechos 28, 30. Dice la palabra de Dios así. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa
alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimentos. Después de que fue arrestado y llegó a Roma, apeló a César. Después de que César habló con César, le habló del evangelio, el César le concedió que estuviera ahí en una casa de alquiler 2 años y recibía a todos los que venían a él y les hablaba acerca de qué, acerca del reino de Dios y lo concerniente al Señor Jesús. Muy importante el evangelio del reino de Dios. Pero como siempre decimos, como pasa desapercibido a nuestros oídos, a nuestra mente, es por eso que lo dejamos a un lado y preferimos que no hablar. ¿Cómo voy a hablar de algo que no entiendo? ¿Verdad que no es lógico? ¿Verdad que no es correcto? No lo alcanzo a entender, por eso no hablo. Pero cuando por gracia de Dios lo alcanzamos a entender y sabemos que no hay otro evangelio. Pero para el cristiano el evangelio, oh sí, la buena nueva, Cristo murió por nosotros y resucitó. Ese es el evangelio. Es parte del evangelio. Es parte del evangelio. No podemos decir que ese es el evangelio. Es una parte del evangelio, claro que sí. Cristo murió y resucitó por nosotros. Y con esa muerte, con esa resurrección, nos dio vida. Pero es parte del evangelio del reino de Dios. Porque el reino de Dios es tan extenso. Vamos a ir viendo acerca de las parábolas también. Y el reino de los cielos es semejante a una red que, echada por los pescadores en el mar, atrapa de toda clase de peces. Una vez que los pescadores van trepando la red a la barca llena de peces, no los despegan ahí porque tardaría mucho tiempo, la van trepando a la barca. Ya cuando salen a la orilla, empiezan ¿a qué? A sacar los peces de la red, a destrabarlos de la red, porque los peces están atrapados en la red. Entonces empiezan ¿a qué? A liberarlos, a seleccionar. Empiezan a liberar los peces. El que es bueno para la vendimia, para comer, venga para acá. Y el que no es bueno, al agua. O probablemente ya está muerto, comida para las aves. Vamos a ver qué representa esta parábola también, hermano. Creo que el tiempo se ha culminado. Y el reino de los cielos es semejante a un mercader, dice. Busca buenas perlas. Que busca buenas perlas y una vez que la encuentra, Vende todo. y el reino de los cielos es semejante a un hombre que en el campo se encontró un tesoro y fue y vendió todo lo que tenía. Cuántas parábolas hablan acerca del reino de Dios, hermano. También es semejante a un rico A un rey. a un rey. Sí, las parábolas del reino de Dios. Vamos a ir entendiendo primeramente Dios, porque es muy importante, hermanos. Acordémonos que el evangelio, acordémonos que el evangelio de la vida eterna, Cristo murió y resucitó por nosotros, es parte del evangelio del reino de Dios, está ahí adentro del nombre del Señor Jesús. Entonces, para vida de formar parte de ese reino, tenemos que nacer de agua y nacer del Espíritu. Amén. Bendito sea Dios, hermanos. Vamos a dar gracias a Dios por esta bendición, por esta oportunidad que nuestro Dios nos brinda, que nuestro Dios nos concede. Vamos a orar por las necesidades, vamos a orar por las peticiones, hermanos. Vamos a orar por todas las criaturas en todo el mundo, aquí en los Estados Unidos, que están en incertidumbre, con miedo, con temor, a que los saquen, los echen para afuera. Oremos a Dios por esa gente, oremos a Dios por las autoridades, por los gobernantes, por los que están en eminencia, en el nombre del Señor Jesús. Oremos a Dios, hermanos.